buenos días, mi nombre es Heidi Natalia Pinto Ortiz. Y mi nombre es María José Méndez Bastidas. En este trabajo de estadística se analizará el precio de apertura de las acciones de Apple. Utilizaremos herramientas estadísticas como lo son las tablas de frecuencia para tener una información más clara. También utilizaremos medidas de tendencia central como lo son la media, la moda y la mediana, y también aplicaremos medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar y la covarianza, que ayudan a comprender el grado de variabilidad de los precios y la relación que existe entre diferentes datos. Bueno, profe, lo primero que hicimos nosotras fue entrar a Kaggle y descargar el archivo, el cual ya tenemos organizado acá en el Excel. Luego de esto vamos a hallar el número de datos con la fórmula de contar, tomando los datos de la columna B sin tener en cuenta el título. Este nos da como resultado 1259 datos. Luego de esto vamos a hallar el máximo, que se halla con la fórmula de máximo, tomando los datos de la columna B sin tener en cuenta el título. Y luego tomamos la fórmula para hallar el mínimo, que es igual a mínimo, y tomamos de nuevo los datos de la columna B para hallar el dato mínimo. Necesitamos calcular el número de intervalos. Entonces, para calcular el número de intervalos tenemos una fórmula que es 1 más 3,33 por logaritmo de 10, y entre paréntesis lo que tenemos acá multiplicado es el número de datos que acabamos de encontrar. El número de intervalos no puede ser un número inexacto, entonces lo vamos a aproximar y nos queda 11. Para poder continuar con las tablas de frecuencia también necesitamos encontrar primero la amplitud. La amplitud la calculamos de la siguiente manera. Cogemos el dato máximo que nos dio ahorita, menos el mínimo, y lo dividimos en el número de intervalos. Esto explica por qué tenemos primero que encontrar máximo, mínimo e intervalos. Continuando con la tabla de frecuencia, vamos a empezar así. Nosotros tuvimos 11 intervalos, entonces acá nuestra primera columna de la tabla es el número de intervalos del 1 al 11. El límite inferior lo calculamos tomando el dato mínimo que nos había dado y lo colocamos acá de primero. Y el límite superior es el dato mínimo más la amplitud que nos había dado. ¿Listo? Acá en el segundo intervalo del límite inferior tomamos el resultado del límite superior de la primera casilla, que lo tenemos acá. Lo colocamos acá, y la parte de acá del límite superior lo que vamos a hacer es tomar el resultado del límite inferior y le vamos a ir sumando la amplitud. Esta amplitud la vamos a fijar para así poder arrastrar la tabla y nos dé los resultados en ambos lados. Vamos a calcular la frecuencia absoluta. Esta frecuencia nos da el número de datos que hay entre cada intervalo. No nos vamos a poner a contar número por número, entonces vamos a utilizar una herramienta de Excel para que sea de manera más fácil. Entonces nos paramos acá en el primero, le vamos a dar análisis de datos, vamos a darle histograma, aceptar. Lo que hacemos en el rango de entrada es coger todas las casillas de la B, yo acá ya la tengo, y en el rango de clase vamos a tomar todo lo que es el límite superior, toda la columna del límite superior. Acá nos lo va a dar en una hoja nueva para poderlo tener de mejor forma. Acá lo tenemos, yo ya lo tenía por acá hecho también. Podemos ver que nos dio lo mismo. Entonces vamos a tomar esta frecuencia y la vamos a copiar, y esa será nuestra frecuencia absoluta, que es el número de datos que podemos encontrar en cada intervalo. Lo siguiente que vamos a hallar es la frecuencia relativa, la cual se saca tomando los datos de la frecuencia absoluta y dividiéndolo por el total de los datos. Los datos se fijan para poder arrastrar la fórmula y hallar el resultado con cada una de los resultados que nos dio una frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia relativa en porcentaje, lo único que vamos a hacer es tomar la frecuencia relativa que nos dio y multiplicarlo por 100. Luego, para hallar la frecuencia acumulada, lo único que vamos a hacer es tomar el primer dato de la frecuencia absoluta, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es sumar el resultado de arriba por el resultado, digamos, del segundo intervalo de la frecuencia absoluta, y así se va haciendo con todos los datos. Para hallar la frecuencia acumulada relativa, lo único que tenemos que hacer es tomar el número de la frecuencia acumulada
y dividirlo por el número de datos. Lo que hacemos es fijar el número de datos para poder arrastrar la fórmula y que nos den el resultado con cada una de las frecuencias. Bueno, y ahora para hallar la frecuencia acumulada relativa en porcentaje, lo que hacemos es tomar los resultados que nos dieron anteriormente y multiplicarlo por 100. Y así obtenemos cada uno de los resultados. Continuando, vamos a calcular x sub i, que x sub i es la marca de clase. La marca de clase se calcula tomando el límite inferior más el límite superior dividido en 2. ¿Listo? Entonces así lo calculamos y simplemente arrastramos la fórmula. Acá abajo nos debe dar 0. Después vamos a calcular x sub i por f1, que es la frecuencia absoluta. Lo vamos a hacer así separado para poder hacer la fórmula de media. ¿Listo? Que es sumatoria de x sub i por f1 dividido en el número de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá cogemos x sub i por f1, entonces cogemos el resultado que está acá en x sub i y lo multiplicamos por 916, que es nuestra frecuencia absoluta, y arrastramos la fórmula. Como acá ya tenemos la sumatoria, le damos el total para que nos dé la sumatoria de x sub i por la frecuencia absoluta, y la media se calcula tomando la sumatoria dividida en el número de datos, y eso nos da un resultado de la media. Bueno, ahora vamos a hacer la mediana. ¿Listo? Para hacer la mediana, la fórmula nos pide calcular primero n sobre 2. Entonces, para calcular n sobre 2 es muy fácil. Solamente cogemos el número de datos y lo dividimos en 2. ¿Listo? La fórmula de la mediana nos dice que debemos coger el límite inferior más la amplitud, y esta la vamos a multiplicar por la frecuencia acumulada anterior. Como acá no hay una frecuencia acumulada anterior, pues obviamente es 0. Entonces vamos a poner menos 0 dividido en la frecuencia absoluta. Entonces esto lo damos enter y el resultado, esto es la mediana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este límite de datos, como podemos ver, por eso lo señalamos acá de rosado, porque nos dio 907. Entonces se dice que de este número a este número se encuentra la mayoría de datos, que es la mediana de las acciones de Apple. Para hallar la moda, lo que tenemos que hacer es tomar la límite inferior más la amplitud por la frecuencia absoluta, la primera que nos da, menos 0. ¿Por qué 0? Porque en la fórmula nos dice que es la frecuencia absoluta menos 1, es decir, la anterior no tenemos, entonces asumimos que es 0. Dividido por la frecuencia absoluta menos 0 más la frecuencia absoluta y la siguiente, que en este caso es 9. Y así hallamos la moda. Para hallar la desviación, lo que tenemos que hallar es f sub i por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Entonces esa es la fórmula que hay que hacer. La media se fija para poder arrastrar la fórmula. Como tal, la desviación es la raíz de la sumatoria de la operación que hicimos anteriormente sobre el número de datos. Esa es la desviación. Y nos da pues este resultado que tenemos acá. Ahora, para terminar, vamos a calcular la varianza. La varianza la calculamos tomando la desviación que nos dio ahorita y la elevamos al cuadrado. Y eso nos da un resultado. Espérame que aquí puse una esta. Nos da este resultado, ¿vale? Ahora vamos a calcular la covarianza. ¿Cómo calculamos la covarianza? La covarianza la calculamos tomando la desviación sobre la media multiplicada por 100. Y así terminaríamos todo nuestro ejercicio.